Colombianos, la visita oficial de Estado del presidente de la República, Gustavo Petro, a Haití tiene a la oposición bien ocupada y no pensando en soluciones para el país, ni siquiera para fortalecer la democracia, sino que están buscando qué narrativas mentirosas pregonan en los medios hegemónicos de comunicación que cualquier barbaridad lo replican. Usan la crisis en el Catatumbo para atacar al presidente de la República, sugiriendo que el presidente Petro desentiende de la situación en esa región, pero ¿será verdad que les importa el Catatumbo? No seamos ingenuos, es pura estrategia política de figuras como María Fernanda Cabal, Juan Manuel Santos, Miguel Uribe, Paloma Valencia, toda esta gente de Cambio Radical, del Centro Democrático, de los partidos tradicionales que en su momento tuvieron el poder y lejos de ofrecer soluciones estructurales a esta región del país, pero sobre todo a otras más como el Cauca, Arauca, el Putumayo, se limitaron a promover la guerra y el accionar militar, sin un verdadero acompañamiento institucional. Hoy, entonces, con todo lo que está pasando en esta región, pretenden señalar con el dedo, mientras ignoraron sus propios fracasos. Y por eso vamos a poner en contexto por qué la agenda del presidente Petro en Haití no solo es estratégica para asuntos de seguridad nacional en nuestro país, sino también necesaria para abordar indirectamente lo que ocurre en Latinoamérica. Durante su visita, el presidente Petro estuvo recorriendo lugares emblemáticos de Haití como la Plaza Simón Bolívar y se trasladó al ayuntamiento, donde fue recibido con calles decoradas en banderas colombianas y carteles alusivos a la visita oficial del presidente Petro. Una visita que generó gran expectativa en un país que rara vez recibe visitas de Estado. Miles de haitianos, y esto lo reportaron varios medios de comunicación, salieron a las calles para ver al mandatario colombiano, demostrando que esa visita del presidente Petro tiene un impacto sobre todo simbólico, la presencia del presidente Petro en ese país. En el marco de su visita, el mandatario también, junto a las autoridades interinas de Haití, sostuvieron una reunión bilateral y encabezaron un consejo binacional de ministros. En este encuentro se firmaron varios protocolos de cooperación bilateral que abarcan temas muy importantes para Colombia, pero sobre todo para Haití. Sin embargo, el punto más destacado fue el gesto histórico del presidente Petro en Haití, donde volvió a pedir perdón públicamente a las autoridades y al pueblo haitiano por la participación de colombianos en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Este acto simbólico del presidente Petro, que vamos a ver en pocos minutos, envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad y el compromiso ético de nuestro país en el ámbito internacional, porque mientras la oposición aprovecha cualquier excusa, incluso para intervenir en la agenda del presidente Petro en el exterior, la realidad es que el mandatario les muestra que su política exterior también es una herramienta para construir soluciones integrales. Vamos a ver el perdón que le pidió el presidente Petro al pueblo haitiano por el asesinato del presidente, de su presidente, ocurrido en el 2021. Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano les digo, nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos. Nosotros creemos en la vida. Colombia es corazón de la vida en el mundo y por tanto queremos estrecharnos en la vida, con los corazones, con la mano sincera y no con la mano de los asesinos. Frente a esta visita oficial del presidente Petro, la oposición, que ya llega al extremo, como les estaba diciendo, de querer controlar la agenda del presidente, cómo se dirige en el mundo, cuáles son los países que visita, en fin, la oposición tiene unos argumentos banales, sin fundamento y claramente oportunistas. Les voy a mostrar lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal, que me parece un irrespeto sobre todo al pueblo haitiano, y a veces me pregunto, así esta señora quiere ser presidenta de la República.
Ella dice que el presidente Petro está muy bien para echar discursos que son resentidos, que lo hubiese hecho desde el país, desde Colombia en una videollamada, en fin, que no ha hecho nada por la paz de Colombia, menos hará por la de Haití. Eso dice la senadora María Fernanda Cabal, porque según ella el presidente Petro no trabaja, pero le encanta viajar. Oiga, y la senadora habla de recursos resentidos cuando lo que menciona el presidente Petro es historia básica, realidad del pueblo latinoamericano, pero no creo que le podamos pedir a la senadora María Fernanda Cabal hablar de historia cuando dice que los nazis eran de extrema izquierda, o aún cuando ella sigue pensando que la Unión Soviética aún existe, y todo este asunto, que ella es muy conspiracionista cuando se habla de asuntos latinoamericanos. Afirma que el presidente Petro está desconectado de la realidad del país, del Catatumbo, ignorando los avances significativos que ha liderado este gobierno, como el aumento de la ofensiva militar en la región, pero sobre todo acompañado de la protección a la población civil mediante el traslado de amenazados y claro, asunto que no hicieron y los que Cabal y el uribismo apoyaban. Y Cabal y el uribismo que van a hablar de construcción de paz si jamás le importó negociar con los insurgentes o los grupos armados ilegales. Están en desacuerdo con cualquier política de paz. Eso creo que todo el país lo sabe. Entonces no entiendo ella de dónde saca esto de que el presidente Petro no construye paz. Y el mandatario les responde contundentemente a todas estas críticas que le han venido haciendo sobre su visita a Haití y el compromiso que él tiene con el Catatumbo. Esto dijo el presidente Petro: nadie se desconecta en esta época. En respuesta a esta nota de la W Radio de una periodista de Catalina Suárez, muy cercana al uribismo sobre todo, y muy cercana al expresidente Uribe, diciendo que el presidente Petro estaba desconectado de la realidad. Y el mandatario les dice: a esta hora, o más bien en este siglo, en este año, nadie se desconecta de la realidad. Informo que he estado conectado con el actual gobierno venezolano desde Haití y he delegado a mi ministro de Defensa para hablar con su par y establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera. Verdaderos desconectados dejaron hacer trizas la paz y hacer trizas la conexión de los pueblos y dejaron la frontera en manos de las mafias armadas. Este anuncio del presidente Petro, ojo, porque es muy clave. Este anuncio del presidente Petro es muy clave, ya que el control de la frontera colombo-venezolana es uno de los puntos críticos en la lucha contra el narcotráfico. Grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, incluso se ha hablado del Clan del Golfo, buscan controlar este territorio estratégico para mover sus cargamentos ilícitos. Además, hay que entrever los desafíos históricos, como la posible alianza que se dice que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con el ELN, alimentada esta posible alianza por las tensiones durante el gobierno de Iván Duque, quien, según sospechas de Maduro de Venezuela, el gobierno de Duque habría colaborado con paramilitares y los Estados Unidos para intentar un golpe de estado en Venezuela. Por eso se habla de esa estrategia o esa alianza entre el ELN y el chavismo, sobre todo en la frontera que comparten con Venezuela. A quienes acusan al presidente Petro de estar conectado, el mandatario les dice: ha dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para tapar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo, y coordinar acciones bilaterales, incluyendo vuelos de vigilancia que vayan de ambos lados. El presidente Petro también dice que ha identificado 1.580 colombianos en campamentos de refugiados al otro lado de la frontera y estamos construyendo un plan conjunto para cerrar los espacios de acción del narcotráfico en esa zona. Los ministros de defensa de ambos países se reunirán para materializar este plan. Eso es lo que el presidente Petro dice en este trino. Y el mandatario también está aprovechando su visita a Haití para recordar la profunda conexión histórica entre ambas naciones, puntualizando en la importancia de la cooperación actual. Y creo que este discurso del presidente Petro en Haití va a estar en este canal. El mandatario dice que no es la historia aristocrática a la que inspiró la bandera del país, de Colombia. Es la mano negra de la mujer liberada de la esclavitud que creó nuestra insignia. De Jamel partieron Bolívar y Miranda con hombres, incluyendo haitianos, para liberar a Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Les debemos nuestra libertad a Haití. Es que esto es lo que la senadora María Fernanda Cabal no comprende y que muchos de la oposición tampoco lo hacen. El presidente Petro es una persona muy empapada de los asuntos latinoamericanos y sobre todo cómo ha sido la experiencia de estos países en la lucha por la libertad, en la lucha por la democracia
democracia y la justicia social. Y en ese sentido, el presidente Petro explica que su gobierno está comprometido en devolver esa deuda histórica con acciones concretas. Ahora que Haití nos necesita, entrenaremos a sus fuerzas policiales en Colombia y desbloquearemos las rutas del narcotráfico que desde la frontera colombo-venezolana atraviesan su territorio. Es paz para ello y paz para nosotros. Esto es lo que está diciendo el presidente Petro en esta visita que hace a Haití y que tiene molesta a la oposición porque nada les gusta. Es una estrategia, y lo estoy viendo desde alguna manera, que no solamente busca fortalecer, cooperar con la seguridad en Haití, sino también cortar las fuentes de financiación del ELN y las disidencias. Esto cierra ciclos de violencia, les cierra el paso al narcotráfico, es un cerco contra las economías ilícitas en ambos territorios. Mientras tanto, la oposición está utilizando el oportunismo político para criticar, pero el presidente Petro les responde. Les responde con hechos, no con una retórica vacía. Y aquí el mandatario le lanza una fuerte advertencia sobre la amenaza que representa el ELN en el Catatumbo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. A través de un trino, el mandatario explica esta estrategia que va ligada a lo que les estaba comentando y a esa visita que el presidente Petro hace Haití. Miren, este es el trino del presidente. Las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca. Transitaron durante un mes hasta el Catatumbo de Civil. Buscan el control de la frontera basados económicamente en la cocaína del Catatumbo. Pablito tiene la mayor responsabilidad en esta acción. Buscan el control para convertirse en carta de negociación internacional y para enriquecerse con la cocaína. Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado y toda fuerza que tenga sus mismos objetivos. Y el presidente Petro está siendo claro y el mandatario está subrayando que no se trata simplemente de una lucha militar, que la estrategia incluye justicia social, desarrollo económico y oportunidades para estas regiones históricamente excluidas. El copamiento militar colombiano en Catatumbo y Arauca y la militar venezolana en la frontera deben ser acompañadas de lo fundamental: el triunfo no está solo en el fusil. Esta es una verdadera justicia social, en abrir las oportunidades del progreso en las regiones excluidas del país. El pacto social con Arauca y el Catatumbo debe hacerse realidad y ya. Por eso el decreto de conmoción interior. Los pactos están acordados por proyectos. Deben financiarse. Es erradicar las causas de la conmoción interior, que está en el orden internacional, en Arauca y en el Catatumbo. Y con estas declaraciones, en las siguientes líneas, el presidente Petro deja una postura muy clara y creo que derrumba la narrativa de la oposición, porque el presidente aquí ratifica que su política de paz total no es ingenua, tampoco es limitada a discursos. Es un enfoque político, ciertamente, pero también militar, que busca enfrentar la violencia estructural mientras se busca promover la justicia social y el desarrollo económico. Además, deja claro que su gobierno no va a traicionar a los pueblos de Haití y Venezuela, sino que buscará una cooperación mutua frente a desafíos comunes. El presidente Petro también revela que la ruta del narcotráfico desde el Catatumbo hasta Haití, ojo, donde el presidente hizo la visita oficial, es la raíz de la violencia que afecta a miles de personas. La ruta del tráfico de cocaína desde el Catatumbo hasta Haití es la base de la violencia que ha matado a centenares de colombianos desde 2017 y a miles de haitianos y venezolanos. Ha empoderado decenas de bandas, ha promovido o provocado una migración interna hacia los Estados Unidos, y esto ha sucedido desde cuando decidieron hacer trizas la paz. Incluso disminuyeron sustancialmente las tropas constitucionales en el Catatumbo. Y así el uribismo le encanta hablar. Es que es chistoso, pero a la vez es hipócrita. Les encanta hablar sobre estrategias de seguridad, sobre estrategias de control de las economías ilícitas, y desde 2017, esta es la realidad de esa ruta del narcotráfico. Y por eso el presidente Petro le hace un llamado directo al pueblo del Catatumbo para que unan los esfuerzos en la transformación de la economía local. Le solicito al pueblo catatumbero, se dice así, el gentilicio, a ayudarnos mutuamente para sustituir la economía generadora de muerte por una próspera generadora de vida. Este mensaje
es muy importante y expone indirectamente el abandono histórico de la región y responsabiliza con total transparencia a los gobiernos anteriores en las decisiones que dejaron a estas zonas vulnerables al narcotráfico, a la violencia, pero al mismo tiempo marca el camino hacia una solución integral, donde haya desarrollo social, económico y que sea el eje de una paz duradera. Eso es lo que se busca. Y desde el Ministerio de la Defensa Nacional se ha dicho que están en el territorio, sobre todo porque el Ministerio de Defensa dice, le muestra a los colombianos que ya son 11.699 personas en albergues, 25 firmantes de paz, 548 civiles evacuados, 115.3 toneladas de ayudas humanitarias entregadas. La fuerza pública trabaja sin descanso para proteger a las comunidades del accionar criminal del ELN y disidencias FARC. Mi misión es usted, numeral Juntos por el Catatumbo, señalan desde el gobierno nacional. Y además de eso, la fuerza pública ha desplegado todas las capacidades para salvaguardar la vida de las comunidades en norte de Santander en medio de la crisis humanitaria. Vamos a escuchar al ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez, en una entrevista con Caracol Radio, señala cuáles han sido el camino que el gobierno nacional está tomando para proteger y garantizar que el Catatumbo vuelva a ser de sus ciudadanos, no de las economías ilícitas. Escuchemos lo que dijo el ministro de la Defensa Nacional. Estamos, en primer lugar, en la protección de personas perseguidas por el ELN que han sido declarados objetivo para matarlas, las extracciones que se vienen desarrollando. En cuanto a desplazamientos que se han producido, poder acoger inclusive hasta en unidades militares para trasladarlos a albergues de manera que escapen igualmente a las acciones criminales del ELN, pero simultáneamente el incremento en la presencia del ejército y de la policía, el desarrollo de patrullajes en áreas rurales, de tener un mayor control sobre los cascos urbanos, el aseguramiento de la vía Cúcuta-Tibú por parte del ejército, la inserción de más de 400 hombres ahora, pero que se está definiendo para enviar más hombres a la región. Se encuentran actualmente más de 5.000 uniformados, y el desarrollo de esas operaciones de control del territorio a cargo del ejército. Es que las acciones en el Catatumbo continúan, la ofensiva de las fuerzas militares en la región, ya son 35 integrantes del grupo armado residual los que se han sometido a la justicia y han entregado sus armas a las tropas del ejército. En el municipio de Las Mercedes, en horas de la madrugada, se logró extraer a 6 de ellos. Y además de eso, lo que le contaban sobre el trabajo de la fuerza pública para garantizar una presencia humanitaria en la región, junto al golpe o a los golpes que le dan a las disidencias en el Valle del Cauca. Es decir, hay una fuerza del Ejército Nacional comandada por el presidente Gustavo Petro que está haciéndole frente a la situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que es lo importante, que es lo fundamental, y que además de eso desbarata todos estos argumentos de la oposición que dicen que el presidente Petro no está haciendo nada para proteger el norte de Santander. Miren, 5 integrantes del bloque Magdalena Medio Estructural 33 se sometieron a la justicia en el Tarra, norte de Santander. Estas personas buscaron resguardo y protección de las tropas desplegadas en la región del Catatumbo. Fueron extraídos por el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación número 2 del Ejército en el Cantón Militar San Jorge de Cúcuta. Y las ofensivas van a continuar. Y las acciones integrales para asegurar que la población del Catatumbo tenga las condiciones de seguridad también van a continuar. Y los viajes estructurales del presidente para solucionar problemas comunes de nación también lo van a hacer, sin que a la oposición les guste o no les guste. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan la información, se suscriban a este canal para seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad.